Vamos a comenzar orando y pidiéndole a Dios que, bueno, guíe este tiempo y que guíe también nuestras vidas, ¿no? Para que podamos nosotros aprender juntos. Así que te voy a pedir, Sergio, si puedes estar orando. Dale. Señor Dios y Padre, gracias Señor por este día precioso y porque podemos estar reunidos en tu nombre de esta forma, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Saúl, que hoy puedo preparar tu palabra, Señor, para compartir. Te pedimos que lo bendigas, que bendigas tu familia, Señor. Utilizalo, Señor, una vez más como instrumento para transmitir tu palabra, Señor. Hablarnos a nuestros corazones directamente, Señor, para que podamos recibir esta palabra, Señor, y llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, les invito a que vayamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, y que podamos leer en el capítulo 1, versículo del 19, el 20 y el 21. Quería extenderlo un poco más porque daba, pero por ahí meditando y pensando no me iba a alcanzar el tiempo. Así que por ahí no podemos quedar en estos 3 versículos y en otro momento podemos seguir con la parte que resta porque está de alguna manera unido, ¿no? Y Santiago es el que le escribe a las 12 tribus de la dispersión, ¿no? A los que están esparcidos por diferentes lugares. Él le escribe a ellos, en su primer versículo del capítulo 1 lo dice, lo menciona claramente, ¿no? Y Santiago se va a destacar por hablar acerca de la fe se evidencia por las obras, ¿no? Sabemos que nadie es salvo por las obras, pero sí sabemos, por lo que nos dice Santiago, es que nuestra fe se ve evidenciada en las obras que hacemos todo el tiempo. Si cómo nos conducimos, cómo nos manejamos, de qué manera nos comportamos, vamos a evidenciar nuestra fe, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en claro. Santiago menciona y dice, no podemos decir que tenemos fe y que amamos a Dios cuando no amamos también a los hermanos, ¿no? Un ejemplo claro en esto, en cuanto a las obras. No podemos decirle a los hermanos, vamos a orar por vos y no les ayudamos en su necesidad, ¿no? Cuando Santiago nos dice, tenemos que hacer todo en conjunto. Esto tiene que ir todo unido, porque la fe sigue con las obras y menciona ejemplo de Rahab, menciona ejemplo de Abraham, ¿no? Que ellos vieron por fe, pero también hicieron algo conforme a su fe. Bueno, Santiago se destaca por eso. Y hoy en este pasaje viene narrando acerca de las pruebas, Santiago viene hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de estar firmes para recibir esta corona de vida, como él dice en el versículo 12 del capítulo 1. Y el versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Deja bien en claro Santiago que este Dios es firme a pesar de las pruebas que podamos tener, de las crisis que vivimos. Y continúa diciendo esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos en claro todo esto, cuando dice que seamos firmes, que no seamos endebles, que no dudemos, que pidamos con fe, que no dudemos en nada, cuando nos dice que Dios no hay mudanza ni sombra de variación, cuando Él es firme, cuando Dios tiene la convicción de amarnos y de ayudarnos, entonces nosotros ahora debemos creer. Y ahora nos dice, ustedes tienen que hacer esto, ser hacedores de la palabra, titula Reina Valera esta porción de las Escrituras. Y dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, acá Santiago empieza mencionando en estos pasajes, ¿no? Eh, por esto, ¿sí? Ya que nosotros tenemos esta convicción de parte de Dios, ¿sí? Por esto menciona lo que anteriormente había dicho. Amados hermanos, dice, sean prontos para oír, sean diligentes para oír. Apresúrense a oír, dice, pero tardos para hablar y tardos para irarse. Nos da esta enseñanza. Nos dice, primero tienen que ser personas que tienen que aprender a escuchar. Y este escuchar tiene el peso en el sentido original, en la palabra original de
centrar interés intenso en lo que el otro está diciendo. Centrar un interés intenso en lo que el otro está diciendo. En otras palabras, cerrá tu boca y escuchá lo que la otra persona te está diciendo. Pero a veces estamos hablando, estamos diciendo cosas, el otro nos habla y estamos más, mientras el otro nos habla, estamos más apurados para decirle lo que nosotros queremos decirle que lo que el otro nos está diciendo, ¿no? Y estamos hablando, o cuando el otro nos habla estamos distraídos, ¿no? Y pensando en estas cosas. No nos cuentan algún problema, bueno, mi problema es más grande, y nos desviamos por lo que a nosotros nos pasa. Ahora Santiago le dice, ustedes tienen que ser prontos para oír. Tienen que tomarse la diligencia de oír, de abrir sus oídos, de escuchar lo que las otras personas le están diciendo, de abrir su corazón, porque si hay a una persona que le está queriendo decir algo, entonces ustedes tienen que escuchar con atención. Y este es el gran problema de hoy, ¿no? Muchas de las cosas que podemos decir que a veces somos más habladores que oidores, ¿no? Hablamos más de lo que escuchamos. Y alguien ha dicho, y esto seguramente lo escuchamos a menudo, este ejemplo, ¿no? Tenemos dos oídos y una sola boca, ¿no? Dos oídos para escuchar mejor y atentamente y una sola boca para hablar. Este ejemplo es claro. Muchos de nosotros nos dedicamos más a hablar que quizás a escuchar, que quizás esta no sea nuestra situación. Porque cuando Santiago lo dice en este contexto de su carta, de evidenciar las obras de nuestra fe, nos habla en este contexto y nos dice, ustedes, como hermanos en la fe, como creyentes en Cristo Jesús, van a tener que ocuparse de la necesidad de los hermanos. Y para saber la necesidad de los hermanos necesito escucharlo. Necesitan que sentarse con la otra persona y dialogar. Y aquellos que están casados saben que esto es una clave para el matrimonio. Sentarse, escuchar, conversar, saber lo que el otro está diciendo, escucharlo atentamente, qué es qué es lo que le pasa a la otra persona, qué es lo que le sucede, qué es lo que tiene en su corazón, para poder entender y de ahí en más actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, Santiago nos motiva a esto, a que podamos escuchar, porque necesitamos que nuestras palabras sean medidas también después. Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37, Jesús habla en cuanto a estas palabras. Jesús dice que nosotros debemos cuidar las palabras porque esas palabras tienen peso en lo que decimos, en las cosas, en la manera en la cual las decimos. Dice así Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy bien, si vamos a hablar, tiene que ser de una manera adecuada, porque dice Cristo allí en el Evangelio de Mateo que esas palabras son las que nos van a beneficiar en el final de nuestras vidas o son las que por las cuales Dios nos va a pedir cuenta. Y a veces en el hablar tanto nos prohibimos o nos quitamos el privilegio de poder escuchar en cuanto a la necesidad del otro. Y podemos reflexionar en esto y pensar si realmente estamos oyendo a las demás personas. Y quizás hoy podemos decir, bueno, hoy no me junto con personas, hoy estoy en mi casa con mi contexto íntimo nada más, no estoy teniendo otro diálogo. Bueno, tenemos muchas maneras de poder escuchar a otras personas. Y tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Y podemos sentarnos y ver. En este tiempo hemos visto que muchos pasan por crisis, muchos están pasando por dificultades, quizás hasta nosotros mismos podemos estar pasando por un momento de angustia y necesitamos que otros nos escuchen. Y así como nosotros lo necesitamos, quizás otros necesiten ser escuchados. Y qué bueno es que nosotros podamos poner nuestro oído para que otros puedan hablar, desahogarse y contarnos lo que viven en este tiempo. Ahí el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 28, nos dice que en las muchas palabras abundan el pecado, ¿no? Abunda el pecado. El que es muy hablador, ¿no? Abunda el pecado. El charlatán, ¿no? El chamullero, como quien dice, ¿no? Abunda el pecado ahí. Entonces nosotros debemos saber que es bueno por ahí detenerse a escuchar y que a veces en el hablar de más estamos cayendo en el error.
Y quizás no pecados malos, como vamos a ver después, pero sí quizás hablar de más, decir cosas que no están bien, decir cosas de más cuando realmente tuvimos que decir lo justo y necesario y después sentarnos, escuchar, oír lo que la otra persona estaba diciendo, abrir nuestro corazón. Hablar poco y escuchar mucho, ¿no? Sería un poco resumido el versículo 19 de lo que nos está diciendo acá Santiago, ¿no? Hablar poco y escuchar mucho. Y a veces, en lo que decía anteriormente, en el tanto hablar, ¿no? A veces somos más habladores que hacedores. Y este era una de las típicas frases que se vivía en ese contexto. Los judíos decían, bueno, habla menos y hace más, habla poco y hace mucho, se decían continuamente, ¿no? El que mucho hablaba, ¿no? Tenía esta cuestión de a veces de hacer poco también. Sigue el pasaje diciendo ahí que nosotros debemos ser tardos para hablar y tardos para irarnos, ¿no? Santiago nos está diciendo, hagan un voto de silencio. Lo que Santiago está diciendo, sean sabios a la hora de hablar. Si van a hablar, háganlo con sabiduría. Y esa sabiduría se puede adquirir por medio de la palabra de Dios, como vamos a ver después, ¿no? Pero debemos ser sabios a la hora de hablar. Si no, es bueno llamarnos al silencio en ese momento. Y no necesitamos decir algo cuando no estamos listos para decirlo, o decir lo primero que se nos viene a la mente. Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, hablando en este contexto de las palabras que decimos, en cuanto a ser tardos para hablar y tardos para irarnos, las palabras muchas veces descuidadas están acompañadas de ira. ¿Nunca les ha pasado que en el enojo tenían que guardar silencio y lo que pasó es que dijimos algo y esas palabras fueron descuidadas y fueron acompañadas de ira e hirió a la otra persona y hubo un conflicto aún mayor, ¿no? Y después tenemos que salir al encuentro para solucionar todo ese problema. Pero ¿cuánto nos hubiésemos evitado habernos callado si sabía que nuestros corazones estaban airados, ¿no? En esa ira, ¿no? Nosotros debemos saber que debemos guardarnos el silencio. Y muchas veces nos justificamos cuando decimos palabras incorrectas o palabras desubicadas, ¿no? Porque no están bien en el contexto. Nos justificamos. Estoy muy presionado y te dije eso. Era mucha la discusión, vos me hiciste enojar y yo te tuve que decir esto, ¿no? Y podemos decir esto, no pude evitarte decir esto porque ya lo tenía acá, ¿no? Tenía que decírtelo porque explotaba, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice Santiago. Dice, sean tardos para irarse, porque en ese airarse ustedes pueden decir estas palabras y hablar de estas cosas y se pueden equivocar y pueden dañar a la otra persona. Proverbios 14:29 dice, el hombre iracundo exhibe la necedad. Proverbios 14:29, perdón. Dice, el hombre iracundo, el hombre que se enoja, ¿sí? Exhibe su necedad. Y a veces en esa necedad nosotros decimos cosas que no están bien, podemos herir a otros, podemos lastimar a la gente que nos rodea. Y es bueno guardarnos al silencio, escuchar, sentarnos y decir, debo ser tardo para irarme, debo demorar, no en airarme, debo guardar esa ira y después hablar, dejar que esto pase y después hablar, porque en eso cometemos los errores más grandes que tenemos, ¿no? Y eso a veces trae conflictos en el matrimonio, en la vida de iglesia, en la vida de la familia, cuando hablamos de esta manera, ¿no? Cuando no guardamos nuestra ira. Pablo le dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo no lo van a poder evitar muchas veces, pero no caigan en ese pecado, ¿sí? No vamos a poder evitar no enojarnos cuando suceda alguna cuestión, pero sí podemos evitar caer en ese pecado de herir a otras personas, de dañar a otras personas con las palabras que decimos. Seamos tardos para airarnos, prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, ¿no? Porque en esto, dice Santiago, dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Obviamente Dios no está en eso. Dios no está presente en ese contexto cuando nosotros estamos airados. Y la ira, ¿sí? Estorba la oración de cada uno de nosotros, estorba nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Allí en Números 20:10, si quieren ahí pueden anotarlo, después lo leen. En Números 20:10, ¿recuerdan la historia de Moisés?
el pueblo estaba enojado porque estaban en el desierto, no tenían alimento, ahora no tenían agua, y se empiezan a quejar contra Moisés y contra Aarón, y se quejan y se quejan. Entonces van Moisés y Aarón ante Dios, y Dios le dice, bueno, andá y decirle a la piedra que largue agua, y ella lo va a hacer. Y Moisés en ese contexto se enoja porque el pueblo sigue hostigándolo, y él dice, bueno, golpeó la piedra y el agua y salió. Pero Dios le había dicho, tenés que hablarle. Y por esa ira que tuvo Moisés y por ese error que cometió Moisés, Dios le dice, bueno, a causa de esto no entrarás en la tierra prometida. Te vas a quedar, la vas a ver de lejos. La vas a ver, pero no vas a poder entrar. No, a veces en la ira nosotros estorbamos nuestra comunión con Dios. Y ni hablar de la comunión que tenemos con nuestros hermanos, ¿no? Miren cómo un poco de ira puede cambiar completamente, ¿no? Le cambió a Moisés y nos puede cambiar a nosotros. La vida justa y sin ira es la que nosotros debemos priorizar en nuestras vidas, ¿no? Estar atentamente a Dios, quitar la ira y buscar la justicia de Dios para que Él pueda depositarnos en nuestros corazones esa paz y saber medir nuestras palabras y ser sabios a la hora de hablar. Esto es lo que Santiago nos motiva y nos exhorta a que nosotros podamos hacer, a que podamos con paciencia, ¿sí? Más allá del contexto, del momento del enojo, de lo que estamos viviendo, guardar nuestras palabras. Porque en eso hay cosas que hasta a veces son irreversibles, que después quizás podemos pedir perdón, pero la otra persona va a seguir dañada, quizás por toda su vida, hasta que su corazón no sane con el Señor, ¿no? Entonces debemos tener cuidado y estar bien atentos a estas cuestiones y saber que debemos medir cada una de las cosas que decimos y sobre todo en el enojo, ¿no? El versículo 21 dice, por lo cual, ¿sí? Una vez que entendemos esto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros podemos ver que una lengua y un temperamento sin control lleva al hombre a la profundidad del pecado, ¿no? La lengua y un temperamento sin control lleva al hombre a la profundidad del pecado. Y lo que acá nos dice es que nosotros debemos hacer una limpieza espiritual en nuestras vidas. Una limpieza. Y hay 3 puntos acá en este pasaje. 3 palabras clave que podemos ver, ¿no? Desechar, recibir, ¿no? Y salvar. Son las 3 palabras que podemos ver como claves de este versículo. Lo primero que nos dice es que desechemos. ¿Qué hay que desechar? Bueno, toda inmundicia y la abundancia de malicia, ¿no? La inmundicia, aquella inmoralidad, ¿no? Que se manifestaba, bueno, esa es la que nos dice que debemos despojarnos. Una de los comentarios dicen que hasta incluso la palabra acá se puede usar como suciedad, como aquellos cuando estaban sucios cuando los oídos tienen cera, dice. Esa es una de las maneras que se traduce también. Entonces dice limpiar eso, sacar para poder escuchar bien lo que el Señor nos está diciendo, que más adelante lo va a decir en la última parte, ¿no? Desechen la inmundicia y la abundancia de malicia, la maldad que pueda haber. Y nosotros necesitamos limpiarnos por medio de la palabra, ¿no? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 13 cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Está lavando y se acerca a Pedro y Pedro dice, no, 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 no me laves a mí. Dice, no, ustedes están limpios por la palabra, pero hay que hacer esto, ¿no? Entonces debemos desechar. Desechar quiere decir también poder quitarnos esta ropa este ropaje de sucio, ¿no? En cuanto a las cuestiones de pecado. Allí en Zacarías capítulo 3, versículos 3 y 4, habla acerca del sacerdote Josué, se presentó ante Dios con su ropa sucia y el ángel de Jehová le dijo, no, 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 quítate esa ropa, cambiate, presentate delante de mí con ropas limpias y nuevas. Y esto es lo que hizo Josué, perdón, se presentó ante Dios de esa manera. Efesios 4:22 dice, despojándonos del viejo hombre, ¿no? Vistámonos de esta manera. ¿Qué nos tenemos que despojar? Bueno, Gálatas 5:16 dice, ¿no? De los deseos de la carne.
que abundan en nosotros, ¿no? Idolatría, ira, contiendas, pleito, adulterio, ¿no? Todo lo demás, dice. Despójense de todas estas cosas. Entonces necesito ordenar todas estas cosas en mi interior y mi exterior, ¿no? Para que puedan quedar bien ordenados y quitarme todo eso, desechando todo lo que estoy teniendo. Y si hay algo en nuestros corazones que está estorbando nuestras vidas, necesitamos desecharlo. Necesitamos quitarlo de nuestras vidas. ¿Y qué dice después? Recibid. Nosotros debemos recibir la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerdan Jesús cuando dice, si está limpia la casa, bueno, hay que ponerle algo, ¿no? Porque si no, se van esos espíritus y trae 7 más porque la casa está limpia. Bueno, una vez que nos desechamos, necesitamos limpiarnos, necesitamos poner algo de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y la palabra que usa acá, plantada, ¿no? Recibamos con mansedumbre la palabra implantada. eh, Hace referencia a aquellos árboles que son plantados, que echan raíces, y que hay que cuidarlos. Yo nunca tuve plantas, y no sé si tendría una, ¿no? Pero los que saben de esto, no tienen una planta, la cuidan, la riegan, ¿no? Tienen su cuidado, saben en qué horario regar, ¿no? Uno la regaría a las 12 del mediodía en pleno sol, dicen, no, ahí no se tiene que regar. Se riega en tal horario, se hace tal cosa, ¿no? Bueno, dice, con ese mismo cuidado nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual también, la debemos cuidar. Tenemos la necesidad de estar cuidándola constantemente, de nutrir nuestra vida, así como se nutre una planta, así como alimentamos, cuidamos una planta, cuidar nuestra vida espiritual de esta manera. La palabra, ¿no? Requiere una aplicación diligente. Y en esto, hermanos, podemos pensar, somos muy oidores de la palabra de Dios, pero cuán hacedores somos de ella, ¿no? Y si aplicamos diligentemente la palabra de Dios, entonces podemos estar seguros de que la palabra de Dios está haciendo el efecto que tiene que hacer. Recibamos con humildad, dice la palabra de Dios, en nuestros corazones. Recibámosla. Para que, bueno, dice con mansedumbre, otras traducciones dice con humildad, ¿no? Sabiendo de quién viene, sin ira, sin malicia, sin amargura. Dispongamos nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios, a oírla. ¿Y el resultado cuál es? Salvar nuestras almas. La palabra de Dios puede salvar las almas de cada uno de nosotros. Puede potenciar nuestras vidas también. Cuando somos tardos para hablar y prontos para oír, recibimos la palabra de Dios, somos hacedores de ella, y esa palabra que recibimos de parte de Dios nos transforma, nos da vida, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Es viva y eficaz, trae significado a nuestras vidas. Cuando encontramos un texto que nos da un significado a nuestras vidas, cuando nos muestra su voluntad, entonces caminamos con significado. Tenemos un contenido, tenemos un propósito. Vemos que la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Vemos que cambia realidades que nos rodean. Vemos que hace milagros también la palabra de Dios. Vemos a lo largo de las escrituras los milagros que ha hecho y hoy en día sigue haciendo milagros la palabra de Dios. Porque cuando transforma una vida, cuando la pasa de muerte a vida, es un milagro de parte de nuestro Dios. Cuando confiamos en Él, cuando nos dice acá Santiago, no pidan nada dudando, nos está diciendo, no, y podemos orar y podemos pedirle a Dios que sane a personas si Dios lo puede hacer en su gracia y en su bondad, porque nosotros le creemos que Él puede hacer estas cosas. Entonces esta palabra puede salva nuestras almas, nos limpia, nos purifica, nos anima, nos reconforta, nos transforma, nos da propósito, nos da significado, nos da un contenido a nuestras vidas para que podamos vivir. Y esta es la palabra de Dios. Pero siempre y cuando nosotros podamos sentarnos y decir, soy un oidor de la palabra de Dios. Y no soy un charlatán, y no soy aquel que se pone airoso por cualquier cosa, sino que me detengo, limpio mi corazón, escucho la palabra de Dios y actúo en consecuencia. Y en este contexto nos habla Santiago. Y nosotros podemos pensar esto y podemos meditar en nuestros corazones, de oír la palabra de Dios, quitarnos la ira que pueda haber en nuestros corazones. Hermano, la Biblia no nos dice que no nos vamos a enojar. Nos dice que seamos cuidadosos con el enojo que tenemos. Nos dice que la obedezcamos, que apliquemos su palabra, que la recibamos porque ella trae resultados para nuestras vidas. Y no solamente para nuestras vidas, sino para aquellos que la van a escuchar también.
porque nunca vamos a poder dar lo que no podemos recibir, lo que no hemos recibido, y nos tenemos que sentar a escuchar. Entonces hoy, la reflexión de hoy es poder hacer esto, pensar en esto. Tengo que ser un hombre o una mujer pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarme. Porque cuando desecho la inmundicia de mi corazón, recibo la palabra, ella va a hacer todo ese efecto, ¿no?, en nuestros corazones. Así que les dejo esta reflexión y que, bueno, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos a que podamos ser oidores. Y después más adelante, por eso decía, queda la segunda parte, ¿no? Ser hacedores de esta palabra que llega a nuestros corazones.